amigos televidentes, de vuelta con Cerrando la Noche, y pues en este segmento vamos a conversar con el invitado que tenemos pautado para la noche de hoy, el señor Natanael Concepción, dirigente de la Fuerza del Pueblo, con el cual vamos a hablar de temas vinculados a la seguridad y sobre todo temas relacionados a cómo anda este primer año de gestión del PRM y del licenciado Luis Abinader. Vamos a darle las buenas noches a don Natanael Concepción. Don Natanael, bienvenido, Cerrando la Noche. Gracias, Giovanni Junior. Un placer cerrar la noche con ustedes y con su teleaudiencia. Cómo no, cómo no. Pero yo creo, Giovanni, interesante, antes de meternos al tema de evaluación del gobierno, Natanael, por lo que vi en la prensa, es parte del equipo que designó Fuerza del Pueblo para que participara en el diálogo que ha convocado el presidente de la República, que en principio había planteado 12 puntos, pero que posteriormente se agregó por consenso un tercer punto que yo, muy particular, viendo los elementos y las facultades que tiene el Consejo Económico y Social de la República Dominicana como ente conciliador y facilitador de sugerencias en materia de política económica, laboral y social, no así electoral, vi de manera muy extraña el hecho de que se aceptara discutir el tema vinculado a las leyes electorales en la República Dominicana. De ese tema también quisiéramos escuchar tu opinión y de cómo va ese proceso, Natanael. Bueno, una interesante inquietud. Bueno, como bien señalan, estoy en la comisión que acompaña el diálogo desde el punto de vista de la Fuerza del Pueblo. Y bueno, ahí, ¿qué es lo que estamos mirando? Primero, la primera sesión fue una sesión, yo diría, introductoria, en la que pudimos constatar, la primera cosa fue una buena convocatoria, es decir, acudimos todas las organizaciones convocadas, por lo tanto, en principio, eso habla bien del convocante y de los convocados, es decir, del convocante que su gesto, su invitación fue acogida, y de los convocados que mostraron apertura y disposición al diálogo. Entonces, de alguna manera hay esa base. Sobre esa base hay una esperanza de construir un diálogo productivo. Luego, hasta ahora, la reunión más determinante va a ser esta, del 15, porque falta definir metodología. Me explico. Hemos sido convocados a discutir reformas distintas, que como bien plantea, algunas tienen dificultades para encuadrarlas en el CES, o algunas tienen dificultades para poder tener claridad con cuál es el paso siguiente. Por ejemplo, una de las reformas de la Policía Nacional. Como hay una comisión también llevando el tema de la policía, hay que determinar dónde estará el trabajo en el marco del diálogo y dónde estará el trabajo de esa comisión, la comisión que coordina Finjus. Pero una pregunta, Sí. porque a lo mejor yo estoy muy equivocado. ¿Hubo alguna ampliación de las competencias del CES más allá de la que indica la Constitución? Porque tú me estás hablando también de la reforma policial. ¿Es competencia del CES discutir eso? Bueno, en principio es competencia. Bueno, en principio el CES en su conformación misma fue diseñado para temas de política económica y social y laboral. Ahora, lo que entiendo que ha pasado es que el presidente ha convocado un diálogo y ha sido, yo creo que en eso, cuidadoso, porque él ha dicho un diálogo nacional. Y ha dicho que ese diálogo tiene que tener una sede y él ha pedido que el CES acompañe, acoge el diálogo. Pero en puridad no se trata de un diálogo regido por el CES. Lo que se trata de un diálogo del que el CES es anfitrión, porque ciertamente desde el punto de vista legal... No solo anfitrión, sí, es parte no solo en persona de su presidente, sino también el Consejo Ejecutivo. Sí, pero es más allá, porque por ejemplo, hay la participación y el formato del diálogo nacional no sigue el formato del CES, incluso por los actores invitados con capacidad de decisión. Si fuese un diálogo en el formato del CES tradicional, pues no estuviéramos todas estas organizaciones ahí presentes. Eso es interesante. Entonces, entiendo que lo que se trata es del concepto de diálogo nacional, que bueno, que en el marco de qué se hace. No se consideró que se hacía en el Palacio, porque el gobierno quizá quiso dar correctamente una imagen de que es un diálogo abierto y que convenía una sede más neutral. Entonces, bueno, siento que de lo que se trata es del concepto de un diálogo nacional en el que se usa la experiencia, parte de la estructura del CES, pero que
tiene que adoptar una propia metodología, que justamente ahí es que estamos. Por eso estamos discutiendo un tema metodológico, porque no es, si bien es cierto el diálogo nacional se nutre o aprovecha las buenas experiencias, el parámetro del CES, tiene que construir su propio marco. Y luego porque hay temas que tienen particularidades. Insisto, por ejemplo, está la Policía Nacional, que hay que evitar una duplicidad con lo que ya está haciendo una comisión. Entonces ahí hay que delimitar bien qué haremos con ese tema. Luego está el tema del pacto eléctrico, que ya tiene un pacto reciente, de hecho. Entonces, bueno, siendo un pacto reciente, ¿qué aspecto de la reforma vamos a abordar? ¿O cómo vamos a conciliar lo que vamos a hacer con el pacto ya hecho? ¿O se va a reabrir la discusión del pacto? Todas esas son preguntas que hay que responder. En el tema de educación también hay un pacto educativo, entonces, bueno, se trata de identificar qué es lo que específicamente vamos a hacer con el tema educativo. En el tema laboral, por la estructura legal de ese tema, se tiene que conocer un formato tripartito. Entonces, bueno, ahí de nuevo surgen temas que hay que afinar de cómo se va a manejar ese tema con relación al espacio en el que se está. Luego hay otros temas, como por ejemplo el tema del agua, que es un tema, digamos, yo creo que más fácil de manejar en el sentido de estos desafíos legales e institucionales. Y en fin, yo creo que de lo que se trata es que el consenso y el diálogo es una buena vía. La reforma fiscal, que es un tema sin duda de lo más candente que están sobre la mesa de ese diálogo. Y bueno, y parece haber una intención de una reforma constitucional, por lo que se ha dicho. Pero hasta ahora la realidad es que está pendiente la definición de metodología y están pendientes que se sometan los documentos en los que el gobierno, que es el convocante, pues explique lo que pretende con cada tema. Y a partir de ahí, los sectores que hemos sido convocados, pues reaccionaremos a eso, dando aquiescencia, haciendo observaciones o no dando aquiescencia, es decir, pero debe haber un documento sobre el que parta la discusión. Y lo que se acordó en la primera reunión es que ese documento lo aporta el convocante, que es el gobierno. Tú sabes que en principio, y creo que lo comentamos aquí, Giovanni, a mí me pareció interesante la convocatoria sin una propuesta previa, de manera tal que la construcción sea desde ahí. No que el gobierno me diga, mira, eso es lo que yo quiero. No, con los elementos, pienso que todos los actores. En eso el gobierno dio inclusive la oportunidad, no sé si fue que no lo entendieron o que si quieren ver qué quiere el gobierno previamente. Pero me pareció interesante, mire, vamos a un diálogo a partir de cero. Vamos a construir entre todos una propuesta. Yo no tengo una para que la mejoren, Yo quiero que la construyamos entre todos. Pero vi que efectivamente... Pero con 12 ejes fundamentales. Claro, mencionó... En discusión en base a esos dos ejes. Sí. Mencionó los 12 ejes, sobre los cuales debía discutirse, y convocó la reunión. A mí me pareció interesante ese ejercicio, porque muchas veces convocamos a diálogo y vamos con propuestas preconcebidas, es más, con cosas aprobadas. Por eso dije, bueno, pero vi, sobre todo al doctor Guillermo Moreno, que fue que tomó la palabra en ese sentido, solicitándole al gobierno que como es convocante que presente la propuesta que tiene en cada tema. Y me dije, concho, pero se está perdiendo una oportunidad de decir, mira, por aquí nosotros vamos en el gobierno. Pero no sé cómo ver eso, de verdad. Bueno, mira, en principio, insisto, el gesto del diálogo y el gesto de la apertura al diálogo creo que hay que reconocérselo al gobierno, porque si recuerdas en la campaña electoral pasada, tanto el expresidente Fernández como el hoy presidente Abinader insistieron por separado en sus espacios programáticos en que había que convocar un diálogo nacional. Luego, al llegar, el presidente Abinader asumió el tema del diálogo, incluso hizo una primera visita, no sé si recuerda, al liderazgo nacional, visitó al expresidente Fernández en la Fundación, al expresidente Medina, en fin, en el caso del expresidente Medina en el PLD. Entonces, bueno, de lo que se trata es de que en medio de una crisis hay que dialogar para buscar solución. Luego, el tema es que en principio está bien, fuimos convocados con mucha apertura a que cada quien pudiera proponer, pero para poder lograr un acuerdo en estos temas y ordenar el debate se necesita un documento base, O sea, no es una propuesta cerrada en la que no esto o no se va a poder discutir nada, pues entonces no sería un diálogo. Pero el diálogo tiene que tener parámetros y tiene que tener un documento. Entonces, el primero que manifestó la inquietud en ese sentido fue el doctor Rames Jiménez, que tomó la palabra primero. Y luego de él tomó la palabra Guillermo Moreno y luego siguieron otros en la misma dirección hasta que se notó que había un consenso en la petición de que se definiera metodología y contenido y que lo hiciera el convocante para que alguien pusiera la primera base sobre la cual se da la discusión. Y creo que es importante que sea así porque el gobierno fue elegido para regir los destinos nacionales. Entonces, de alguna manera,
hay que concederle siempre al gobierno la oportunidad de que sea quien plantee la propuesta y la oposición pues le evalúe la sopese y dé su parecer sobre la misma. Te escuché, Natanael, decir que el tema agua es un tema light, que se puede discutir con mucho más calma y que tal vez no crea mucho conflicto, pero yo entiendo que sí, por la sencilla razón de que cada vez tenemos menos agua por un asunto de que nuestros ríos están languideciendo, de que el desvío de los ríos hacia la parte agrícola, en que poseemos unas presas limitadas y con dificultades en el tiempo por un asunto operativo de falta de mantenimiento, de que nuestros bosques cada vez se talan mucho más árboles y tenemos menos agua y qué sé yo, eso está dentro de cosas fundamentales que hay que verla más allá, no simplemente la reforma fiscal porque nos interesa la parte política, también hay que pensar en la parte humana y programar, planificar para que República Dominicana no sufra un colapso en materia de agua que sería irremediable. Así que hay que tomarlo con tiempo dentro de este diálogo. Estoy de acuerdo con usted, quizá no me di a entender de la manera adecuada. La discusión que teníamos cuando yo di esa respuesta era porque Junior me cuestionaba sobre la parte legal metodológica. Exacto. Lo que yo quise señalar es que el tema del agua está más familiarizado con las competencias estructurales del CES. Sí. A eso fue que me referí. Perfecto. Sin embargo, no soslayaba el tema ni soslayaba las dificultades que tiene. De hecho, en el Congreso hace varios años que hay un proyecto de ley de agua y no se aprueba porque hay complejidades en torno al tema del agua. Fundamentalmente hay problemas de visión, hay temas de intereses también del sector privado, hay también situación con ese recurso que es un recurso estratégico. Entonces, bueno, hay una serie de componentes que hacen que el tema no sea fácil. En realidad ninguno de los 13 temas son sencillos, por eso se ha convocado un diálogo. Si fuera más fácil, pues no se hubiera convocado un diálogo. Hay un tema número 14 que se discute, en el que en principio vemos bien el mismo, que es el tema del cambio climático. Una de las organizaciones introdujo una propuesta sobre que se conozca el cambio climático y la verdad es un tema estratégico para el país, porque un país que es una isla, que además una parte importante de sus recursos lo genera el sector turístico, el tema del cambio climático resulta estratégico. Y la minería. Entonces, parece ser, se está discutiendo si se incluye como un nuevo tema. Hay quienes han planteado que se tome agua y cambio climático como un eje. O sea, eso será parte de las cosas que el 15 se verán definir. Pero adelanto aquí que es un tema que está en discusión actualmente. ¿Cómo ves el hecho, se ha planteado que este diálogo sea abierto a la sociedad? Sin embargo, observo en principio que de 25 partidos y movimientos políticos organizados reconocidos por la Junta, la convocatoria se limita a solo lo que tiene representación congresional. Digo, ¿qué valor se le da a esas organizaciones políticas? ¿Por qué no se invita? He dicho, pero bueno, hay innumerables organizaciones políticas en el país que funcionan legalmente, aunque no estén reconocidas por la Junta, sobre la base del principio de la libertad de organización política, que tienen años planteando opiniones sobre diferentes temas nacionales, tampoco han sido convocados hasta ahora. Igual, organizaciones sociales, religiosas, movimientos populares, que tienen opinión sobre diferentes temas. ¿Tú crees que es lo suficientemente amplio y diversa esta convocatoria como para que el resultado pueda ser asumido legítimamente por la sociedad dominicana? Perdón, Natanael, con tu permiso y el de Junior, los amigos televidentes, vamos a ir a una pausa para que luego de la pausa pues conteste de forma amplia esta pregunta que te formuló el amigo Junior Espinosa. Señores, vamos a la pausa, conversamos con el licenciado Natanael Concepción, dirigente de la Fuerza del Pueblo, como ya ustedes escucharon, representante de esta organización ante el diálogo nacional convocado por el presidente de la República. Volvemos en breve. De vuelta con Cerrando la Noche, a la pausa yo formulaba una pregunta a nuestro invitado Concepción, vinculada a la representación que está participando en este diálogo convocado por el presidente de la República. Y justamente iba a respondernos esas interrogantes. Sí, bueno, es muy buena
lo que traes a debate, y es un tema que también se está debatiendo a lo interno del diálogo, que es hasta dónde se extiende el diálogo y cómo se determina la participación de otros sectores. Sobre eso no puedo decir una respuesta concluyente porque es de las cosas que se está discutiendo y que se tendrían que definir el 15. Sin embargo, te puedo contar algunas iniciativas que hay en torno a eso. Primero, los partidos que no tienen representación congresual, ¿cómo se va a resolver el tema? Hay una entidad que se llama FOPREDON, que dirige el buen amigo José Fran Peñaguaba, que es el foro permanente de partidos políticos de la República Dominicana, que agrupa a 25 organizaciones políticas. Solamente 2 organizaciones hasta ahora no formaban parte de FOPREDON, que es el PRM y el PLD. Después todas las demás organizaciones forman parte de ese colectivo. Es un espacio como, a veces bromeando, se habla de que es el sindicato de los partidos, porque es un espacio donde se reúnen organizaciones ideológicamente distintas y con intereses muy distintos. Y justamente él celebró una reunión este fin de semana tratando de buscar una fórmula que permitiera integrar a los partidos que no forman parte, y él ha hecho una propuesta. Insisto, él ha hecho una propuesta que tendrá que ser validada, reconocida en el CES, pero la propuesta que él hace más o menos la siguiente: que cada una de las mesas del diálogo, de los 13 ejes del diálogo, que ya se había aprobado que eran mesas especializadas, es decir, el diálogo se va a convertir en 13 espacios de diálogo, o 14 si se termina incluyendo como mesa separada del cambio climático. Entonces, bueno, se propone que en cada una de esas mesas la participación de los partidos sea de la siguiente manera: los partidos que tienen representación congresual tengan al menos un representante permanente. Los partidos que no tienen representación congresual, en acuerdo entre ellos, se roten la participación de acuerdo a intereses y capacidades técnicas en esas otras mesas, cediéndole 7 espacios. Es decir, que los partidos tengan 12 espacios, de los cuales 7 pertenecerían a los partidos que tienen representación congresual y 5 serían espacios, o más bien, 5 serían espacios rotativos entre partidos del sistema. Y luego lo otro que está tratando de hacer FOPREDON es tratar de recoger las voces de los partidos para tratar de unificar un poco posturas en determinados temas. Entonces, un poco un ejercicio que me parece interesante. Luego, con relación al sector social, la discusión es cuáles organizaciones adicionales a las que están al sector social o de sociedad civil deben ser incluidas. Y ahí hay diversos criterios. Como sabes, aquí hay muchas organizaciones de carácter social, de carácter popular, de la sociedad civil. O sea, ahí hay una discusión de cómo siempre el tema es el criterio. Cómo tú buscas un criterio que sea incluyente y que también sea funcional, porque tampoco el diálogo puede ser de tantas organizaciones que no permita discutir o que no permita llegar a acuerdos. Pero tampoco me puede limitar la sociedad civil a finjo y participación ciudadana. No, estamos de acuerdo que debe ser más amplio y que también deben estar organizaciones de carácter popular, que las hay, o de organización de base. Entonces, de lo que se trata es de poder incluir esa diversidad con un criterio que sea razonable. Y eso es parte de los desafíos que tiene la reunión del día 15. Y si no se logra la del 15 en las reuniones subsiguientes, para tratar de acordar la metodología. Como se ve a veces cuando se habla de metodología, la gente entiende que es algo técnico, que es algo que no tiene sentido, pero ahí está el todo casi. Porque dependiendo de quién participa y de cómo se toman las decisiones... Dependiendo del método vamos a tener resultados. Así ¿No hay un método claro? El método es el camino al resultado, para decirlo de alguna manera más clara. ¿Hay alguna presión de tiempo para discutir estos temas? Esa es una buena pregunta porque tampoco se ha trazado un horizonte de tiempo. Entendemos que como son reformas que algunas de ellas tienen un carácter urgente, parte de lo que se le ha pedido al gobierno como convocante y como digamos quien dirige los destinos del país, pues que explique dónde estarían las mayores prioridades y también pueda trazar algún horizonte de tiempo. Por lo tanto, hay temas que se intuyen prioritarios, ¿no?, por la situación en la que estamos. Por ejemplo, ahora mismo yo te diría que por la situación de seguridad, quizá los temas de seguridad tienen prioridad, pero por la pandemia los temas sociales tienen prioridad, pero por la finanza pública la reforma fiscal podría tener prioridad. O sea que cuando tú te pones a ver, el país está lleno de urgencias. Entonces, el agua es urgente. El agua es urgente, entonces hay que ver cómo entre todos llegamos a un acuerdo sobre la urgencia a partir de una propuesta inicial que esperamos haga el gobierno en la reunión del 15. Natanael, hablaste del tema seguridad y lo abordamos antes de iniciar el programa, pasamos un balance breve nosotros conversando y hablaste de unos temas importantes que tienen que ver con la reforma policial que pudiera incidir en los hechos delictivos. Creo que recordará que el director de la Policía Nacional
habló de que la delincuencia ha disminuido en un 24% y luego al día siguiente dijo que esas son las informaciones que tienen y que él no tiene por qué maquillar la información. Puede ser de que todo esto sea real, según estudios o mediciones, pero la otra verdad es que vemos a diario atracos y asaltos. Y yo he sido testigo de varios asaltos, y así que no me lo contó nadie. Entonces, ¿qué hacer dentro de ese diálogo para discutir mejores condiciones policiales o acelerar la reforma policial para poder hacer frente a la delincuencia que prácticamente está arropando a la sociedad dominicana? Sí, bueno, yo siento que el tema de seguridad ciudadana es un tema integral, que no solo es de policía. O sea, la seguridad ciudadana tiene muchos componentes. Ahora, con relación al componente concreto, y de hecho un tema que tendrá que plantearse el diálogo es si solo se discute la reforma policial o si se discute el tema de seguridad ciudadana, que es más amplio, y quizás ahí haya un tema interesante a ver en el próximo encuentro. Luego, con relación al tema de policía en concreto y del tema de la seguridad ciudadana ahora. Con relación a la seguridad ciudadana, evidentemente hay un auge. Y ese auge se nota simplemente observando los medios, observando nuestros alrededores. O sea, en las últimas 3 semanas, si se quiere, ha habido una cantidad de hechos delictivos que no se corresponden con lo que venía pasando anteriormente. O sea, de alguna manera durante la pandemia, quizás por el encierro, quizás por la inactividad económica, la actividad delictiva había bajado. La verdad es que en la pandemia uno de los factores que se veía con las medidas de toque de queda, con el encierro, es que la actividad delictiva había bajado. ¿Qué ocurre? Al reaperturar la actividad económica, por un lado, al también estar sufriendo todavía efectos de la pandemia, como el desempleo, como otras problemáticas, al nivel internacional, al haber tenido problema el plan de paz en Colombia y en Colombia aumentarse la producción de coca, y al Haití estar en la situación que está, de estado fallido, y las bandas criminales y el mismo narcotráfico tomar partido, esos dos factores internacionales pues han provocado evidentemente un aumento del tráfico, del narcotráfico en el país, y por lo tanto también aumenta la actividad delictiva asociada al narco. Por otro lado, como dije, el contexto social pues también crea mayor nivel de desempleo, mayor nivel de vulnerabilidad, aumenta la actividad delictiva. Y a eso se suma un factor de contrarreforma que hubo en la policía del 2015 para acá. Un factor de contrarreforma que viene explicado en la ley, una serie de medidas que terminaron debilitando la autoridad del jefe anterior, ahora director nacional de la policía, en términos de mando y en términos de operación, y también el mismo manejo que se le dio al 911 al llevarlo al Ministerio de la Presidencia y no dejarlo como parte de un componente de la seguridad policial, que debo decir que fue como originalmente se concibió en el programa de seguridad democrática que el expresidente Fernández dejó en el momento que concluyó su gestión. Entonces, bueno, todos esos componentes combinados pues han provocado un auge de la seguridad. Yo creo que mi recomendación a las autoridades sería que hay que revisar un poco el enfoque sobre este tema, porque yo creo que una discusión sobre si las estadísticas son o no correctas no es el tema. El tema es ahora mismo que la población siente de manera directa que hay un aumento de la inseguridad, por lo tanto lo que hay que combatirlo, y el llamado sería que se combata. Se combate entendiéndolo como un fenómeno integral, un fenómeno en el que hay variantes internacionales que hay que combatir, como esa que he planteado del tema del narcotráfico, variantes sociales y una variante institucional que tiene que ver con la policía y con los organismos de seguridad. En todo este tema del combate a la delincuencia, la parte preventiva es importante, y la parte preventiva está asociada a dos cosas: a la inteligencia, y está asociada también a la relación con la comunidad. Es decir, si tú quieres saber cuáles son los que delinquen, en la comunidad lo saben. Por lo tanto, hay forma de poder entender cómo opera. También. Eso en el caso nuestro, no sé en otro país, en el caso nuestro también. Entonces, bueno, esa relación de las autoridades con la comunidad, la labor preventiva de inteligencia que te permita entender dónde están ocurriendo las cosas, pues es fundamental. Igualmente que la capacidad de respuesta. Y ahí también hay que pensar en un tema. Los organismos de persecución del crimen están muy mal pagados, entonces habría que pensar también en una estrategia que remunere, o sea, por eso digo que debe ser un plan integral. Y lo que hay es que poner en marcha un plan integral que combata esto. Por lo tanto, mi recomendación sería, humilde recomendación, ¿no?, de que el enfoque sea hacia combatir esto, no hacia decir que no existe o a minimizarlo. Posiblemente nosotros estamos careciendo de amplitud
en términos de ver qué tanto abarca la seguridad ciudadana, por un lado. Por otro lado, creo que enfocamos mucho la seguridad ciudadana a la represión. Sí. Que la policía, que la guardia, eso es todo lo que tenemos. Policía y guardia para enfrentar la inseguridad ciudadana, como si solo los hechos de raterismo fueran lo que ponen en cuestionamiento la seguridad. Yo conversaba hace unos días con alguien y decía, mira, un ejemplo de inseguridad ciudadana. Vaya a cualquier juzgado de paz del Distrito Nacional a ver si hay parqueo. ¿Qué es eso? La ausencia de parqueo en las instituciones públicas, fundamentalmente, ¿verdad? En la privada, pero cuando usted ve que un juez tiene que parquear su vehículo encima de la acera, usted está atentando contra la seguridad ciudadana, evidentemente. Entonces yo creo que los diagnósticos están hechos, que hay que ver cuáles son las políticas públicas efectivas que se van a implementar. Yo no sé si algún día vamos a cuantificar la cantidad de dinero que se ha invertido en los últimos 20 años en República Dominicana tratando de enfrentar adecuadamente la inseguridad ciudadana. Yo no sé si algún día alguien lo hará, pero evidentemente que son muchos recursos, Natanael. Así es. Muchos recursos que al final parece que lo hemos votado, porque no ha habido control. Bueno, y también no ha habido continuidad de políticas, ¿no? Porque lamentablemente no hemos logrado dar con una estrategia que se considere una estrategia de Estado, de combate de esto, sino que han habido enfoques distintos, reformas y contrarreformas. Entonces todo eso complica el avance. Pero ahora requerimos un plan integral, como bien has planteado. O sea, se requiere un plan integral que aborde esto de manera en todas sus variables y en todos sus aspectos, en su componente social, en su componente preventivo, en su componente económico, no en el componente de articulación de las instituciones del Estado. Y si no es así, bueno, pues lamentablemente la inseguridad ciudadana afecta toda la vida común y ordinaria, ¿no? Estamos hablando de que si el desplazamiento al trabajo, a la casa se ve comprometido, estamos hablando de que si el desplazamiento a los negocios se ve comprometido, se afecta la actividad normal del ciudadano y la actividad económica también. Bueno, Natanael, vamos a agradecerte que haya aceptado la invitación y compartiera con el público Cerrando la Noche tu experiencia y sobre todo el punto de vista del partido al cual pertenece dentro de este diálogo nacional convocado por el presidente Luis Abinader. Muchas gracias a ustedes, un placer conversar con ustedes, además comunicadores muy bien, con una formación regia intelectual, es un desafío conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Señores, conversamos con Natanael Concepción, dirigente de la Fuerza del Pueblo, además representante de esta organización política ante el diálogo convocado por el presidente Luis Abinader. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y será esta mañana.